formalizado investigación no con indicios, porque si nosotros revisamos toda la formalización de la investigación preparatoria, si nosotros revisamos cada uno de los elementos de convicción que ha utilizado la Fiscalía para formalizar esta investigación, todos son, señor magistrado, simple y llanamente elementos de convicción de conjetura, elementos de convicción de conjetura, no elementos de convicción de indiciaria, porque no tenemos un hecho probado. Primero, la Fiscalía nos habla de premisas y nos dice, para formalizar esta investigación vamos a partir de unas premisas. Si la Fiscalía nos habla de premisas, todos los que trabajamos en este medio de derecho, incluso los estudiantes de derecho, saben que en materia jurídica existe lo que se llama los silogismos: premisa mayor, premisa menor, conclusión, para llegar a una determinación. Si el Ministerio Público nos habla de premisas en la formalización, entonces tenemos que entender que existe una conclusión. Entendemos que la premisa a la que hace referencia la Fiscalía en su formalización tiene como conclusión que mi patrocinada mató a Ciro Castillo mató a Ciro Castillo, que mi patrocinada. Esa sería la premisa, la premisa, y esa sería la conclusión a la que llega la Fiscalía. Pero si nosotros revisamos las premisas de la Fiscalía, esas premisas no nos pueden llevar a esa conclusión, porque en primer lugar no son premisas específicas, no son premisas bien configuradas. Por ejemplo, decir que mi patrocinada llegó el 31 de marzo a la ciudad de Chivay y utilizar eso como una premisa, ¿cómo la podríamos configurar? ¿Podría ser una premisa mayor, podría ser una premisa menor? ¿Y a qué conclusión nos podría llevar ello? O sea, es decir, las premisas utilizadas por la Fiscalía en su formalización no tienen un sentido estructurado para llegar a una conclusión. Son premisas que están netamente vinculadas a conjeturas, nada más que a conjeturas. No podemos hablar de premisas que puedan generar indicios y por tanto que puedan generar presunciones. ¿Qué se puede presumir de, por ejemplo, escuchar la declaración de la señora que hizo el salvataje, nombre de la señora María Teresa Pilco, cuando dice: cuando yo rescaté a Rosario, ella me dijo que Ciro tenía la pierna rota, una pierna rota y un brazo roto? ¿Podría ser eso un indicio? ¿Es un hecho probado? No, porque si nosotros revisamos la necropsia, Ciro no tenía la pierna rota. Ciro tenía el brazo roto, pero no tenía la pierna rota. Por tanto, esa declaración o esa información que brinda esta testigo no podría ser un indicio. No podríamos partir de esa declaración para decir Rosario fue autora, para presumir que Rosario fue autora del delito de homicidio, porque no es un hecho probado. No es un hecho probado. ¿Qué podría aportarnos, por ejemplo, que se diga que en la escena del crimen se encontraron a 50 metros un par de guantes? Mi pregunta es, ¿en verdad fue un par de guantes? Pero eso es irrelevante. Si fue un par de guantes o fue un guante es irrelevante. Pero la pregunta que se hace la defensa y que se la traslada al Ministerio Público es, ¿el par de guantes constituye un indicio? ¿Qué hecho prueba el par de guantes encontrados a 50 metros del cadáver de Ciro? ¿Qué acredita? ¿Qué hecho prueba? ¿Qué prueba? ¿Cómo podría utilizarse como hecho base? ¿Cómo podría utilizar? ¿Qué podríamos presumir del guante encontrado a 50 metros? Obviamente que no podemos presumir nada. Y si presumimos, podemos tener diversidad de presunciones, pero no serían presunciones basadas en un indicio, un hecho probado, serían conjeturas. Podríamos conjeturar infinidad de situaciones, pero no vamos a conjeturar jamás una situación en relación a vincular a mi patrocinada con un acto ilícito como el que se le imputa. Así, señor magistrado, revisando cada una de estos elementos de convicción utilizados por la Fiscalía, llegamos a la conclusión que no existe indicio suficiente para poder mantener a mi patrocinada, que ya se le ha mantenido. Señora, a mi patrocinada se le tiene ya mucho tiempo en un estado de culpabilidad.
Uno de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos en este país y en todo país de Estado de Derecho es que nadie puede ser mantenido indeterminadamente en un estado de culpabilidad con todas las consecuencias que se trae. La Fiscalía tiene, por ejemplo, peritajes de antropólogos, peritajes de físicos, pero en ninguno de esos peritajes se puede recoger un indicio de que Rosario haya sido autora del delito de homicidio. Revisamos el hecho en el cual la Fiscalía fundamenta y sustenta su pretensión. Nos dice que el día 5 de abril, dice, el día 5 de abril del año 2011, Rosario Ponce, porque había tenido una discusión previa con Ciro Castillo, lo empujó generándole la muerte. Mi pregunta es, señor juez, este hecho, que es un hecho, y es un hecho doloso, porque si decimos empujó, estamos hablando ya que hay una intención de generar un daño. Es un hecho, señor, que tiene que tener una prueba, tiene que tener un indicio que pueda llegar a esa conclusión. Yo podría decir mañana, Pedro asaltó a Juan y le quitó su billetera. Pero para que yo pueda hacer esa afirmación tengo que tener una base, un sustento indiciario que pueda probar. Esa es la obligación del Ministerio Público, esa es la labor que tiene el Ministerio Público. Muchos dirán entonces, si esto no es así, entonces ¿cómo quedan impunes los delitos? Porque si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a las series donde hay homicidios que se resuelven en años, señor, sí, se resuelven en años, pero nunca se imputa. Cuando uno imputa un hecho es porque tiene cómo imputar. Tiene cómo imputar, o sea, tiene por qué imputar el hecho, porque tiene el indicio con qué imputar. La Fiscalía ha tenido casi 2 años de investigaciones preliminares, para poder recoger esos indicios. Y si nosotros revisamos la formalización, no tenemos ese indicio. Con esto concluyo. ¿Cuál es el espíritu, acá que hemos venido, el espíritu de la excepción de improcedencia de acción? Primero, haciendo un resumen y una conclusión, yo quiero exponer lo siguiente. ¿Qué es la formalización? La formalización, la fiscal hace una calificación de tipicidad. ¿Y cómo hace esa calificación de tipicidad? Con los hechos que tiene. ¿Y cómo llega a la conclusión de esos hechos? Con los indicios. Si no tiene indicios la fiscal, no podría determinar un hecho. Si no tiene medios probatorios para hablar en más cristiano, la fiscal no podría tener un hecho. Para que la fiscal tenga un hecho, para que la fiscal diga Rosario empujó a Ciro, tiene que tener un indicio. Un indicio, no le pedimos un solo indicio, del cual se pueda presumir que Rosario empujó a Ciro. Un solo indicio. En esta audiencia esperamos que escuchar del Ministerio Público ese indicio. Nosotros hemos revisado la formalización con detenimiento y, como repito, no tenemos claro que exista ese indicio para que la fiscal llegue a la conclusión de que Rosario empujó a Ciro y Ciro cayó y con eso se ocasionó su muerte. Solicitamos, señor juez, que la excepción que nosotros hemos planteado, una excepción por atipicidad relativa. Es cierto, en nuestro código sustantivo el tipo penal de homicidio está claramente determinado. El hecho planteado por la Fiscalía sí se subsume dentro del tipo penal, pero para que ese hecho exista, señor magistrado, hay que respetar lo que dice el artículo 336 del Código Procesal Penal, que dice: cuando el Ministerio Público tenga indicios suficientes que acrediten la materialización de un delito, recién podrá formalizar la investigación, recién podrá calificarla como delito. No tenemos indicios para ver si hubo un homicidio primero, y menos tenemos indicios para vincular a mi patrocinada con ese homicidio. Primero, ¿cuál es el indicio que acredita que ha habido un homicidio? Y segundo, si es que lo tienen, ¿cuál es el indicio que vincula a mi patrocinada con este hecho? Pero fundamentalmente, ¿cuál es el indicio que genera que un homicidio? Gracias, señor magistrado, y esperamos que esta excepción sea declarada fundada.
Gracias, doctor. Se le corre traslado a la representante del Ministerio Público. Doctora.